Bueno, continuamos ahora con la palabra. La palabra, hoy el Señor me da un tema que es la palabra. La palabra como de importante. Yo recuerdo que yo hablaba con mi abuelo y mi abuelo me decía que la palabra en los tiempos de él era muy importante, que se basaban en la palabra, que daba una palabra y esa palabra era cumplimiento. Hoy en día la palabra se ha perdido el valor, porque hoy tienen que prácticamente cuando una persona le pide algo prestado o le pide algo que le dé, tiene que firmarle una letra porque realmente las personas no cumplen. Cuán importante es que ustedes y yo cumplamos la palabra, porque el tema de hoy es la palabra, pero es la palabra que el Señor nos da a través de las Escrituras. La palabra tiene que ver con lo que usted y yo nos comprometemos en el Señor, y es cumplirle primeramente a Dios para poderle cumplir al hombre. Cuando le cumplimos primeramente a Dios, el Señor mismo se encargará de exaltarnos a nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar o ante determinada persona. Es muy importante que usted y yo seamos obedientes a la palabra. La palabra tiene poder. Cuando nosotros leemos en el libro de Santiago, encontramos el poder de la lengua, pero ahí el poder de la lengua se refiere a la palabra, que la palabra tiene poder para edificar, pero tiene también poder para destruir, tiene poder para transformar, pero tiene también poder para cambiar. La palabra es la única que puede cambiar a una persona desde lo profundo del corazón. A medida que la persona estudia y medita en la palabra, encontrará cambios y transformaciones en su vida. Porque a medida que nosotros meditamos y estudiamos en la palabra cumple la función dentro de nuestra vida. Cumple la función para transformar y cambiar el carácter, las actitudes, los pensamientos, las palabras y la voluntad y aún decisiones. A medida que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra. Por eso es importante que nosotros meditemos y estudiemos en la palabra y que cuando usted dé una palabra, la cumpla. Que la persona dice, ¿será que sí la va a cumplir? ¿Será que lo que usted me dice sí lo va a hacer? ¿Será que usted sí dice lo que usted dice sí lo está cumpliendo? Porque yo veo que como que usted lo que dice no lo cumple. Como que yo veo que lo que usted dice no lo hace. Entonces muchas veces no somos ejemplos de Jesús. Porque lo que Jesús decía, Él lo cumplía y Él lo hacía. Y es la palabra que nosotros debemos cumplir y obedecerla en todo momento y en todo lugar. Porque el Señor nos dice a través de la palabra que nosotros debemos cumplir sus estatutos, sus normas, sus decretos, su voluntad. ¿Y eso cómo lo podemos cumplir? A medida que nosotros meditamos y estudiamos en la palabra, y esa palabra se cumple a través de nuestras vidas para poderla enseñar y predicar a otras personas. Miremos lo que nos dice en el tema de hoy es la palabra, y miremos lo que nos dice en 2 de Timoteo 4, del 1 al 3. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 3. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Te encarezco delante de Dios nuestro Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos la manifestación de su reino. Y es que nosotros debemos proclamar y declarar la palabra de Dios, pero debemos declararla con convicción y determinación. Que la palabra primeramente, para yo poder confesar y declarar una palabra, primeramente tiene que haber cumplido su propósito en mi vida. O sea, que esa palabra yo la comprenda, yo la entienda, la discierna, la interprete a través del poder del Espíritu Santo y yo la pueda revelar a otra persona o darle una palabra a otra persona o orar por otra persona con una palabra que el Señor haya dado. Pero siempre es importante que usted y yo estemos meditando a diario en la palabra y le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos oriente, que nos direccione, que nos forme, que nos transforme a través de su poderosa palabra. Y a medida que usted y yo hemos sido cambiados, transformados en la palabra, cuando usted dé una palabra que el Señor lo guíe a dar, esa palabra va con el poder del Espíritu Santo y cumplirá un propósito, un cambio en esa persona, porque ya lo cumplió en su vida. Entonces dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que predique la palabra, que instes, o sea, predicar la palabra. Y a medida que usted y yo predicamos la palabra, podemos llevar un cambio y una transformación a otra persona a través del poder de la palabra en la dirección del Espíritu Santo. Esta fue una instrucción muy clara que le dejó el apóstol Pablo a su discípulo amado, a Timoteo.
y es en seguir sus enseñanzas y fuera de eso enseñar a todos a quienes sea enviada. ¿Cuántas personas el Señor los ha llamado para predicar la palabra? Pero muchos por temor a que otros lo juzguen o lo critiquen, o muchos por temor a que no se cree apto, o otros porque muchas veces no quieren hacerlo, pero el Señor espera personas que realmente prediquemos la palabra y que instemos a otros también a predicar la palabra del Señor. ¿Seremos criticados? Sí. ¿Seremos juzgados por otras personas? Sí. Pero si vamos con el poder del Espíritu Santo, Él mismo nos guiará y nos llevará en su verdad, y fuera de eso nos dará esa sabiduría y esa inteligencia cómo debemos obrar a través de la palabra de Dios. Este es un mandato del Señor, el de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque aquí miramos en el versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo debemos predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento es predicar y hablar de la palabra del Señor. Darle una palabra a una persona, un afligido, un oprimido, un angustiado, una persona que anda en zozobra, en incertidumbre, y el Señor lo lleva a darle una palabra. O pídale al Señor que le dé una palabra para darle esa palabra a esa persona y que usted le pueda dar esa palabra. Pero pídale, Señor, esta persona, quiero darle una palabra, pero quiero que tú me des esa palabra para esta persona, determinada situación que está viviendo, situación, para que tú me digas cómo debo hablarle y dirigirle a esa persona en una palabra. Y le aseguro que el Señor le dará la palabra y usted se la puede dar a esa persona, y esa persona sentirá un cambio, será un alivio, será un bálsamo en su vida, porque era algo que él estaba esperando, era algo que él necesitaba en ese momento. Y cuando usted lea la palabra, usted verá el cambio en esa persona, aún en la actitud, aún en su manera de expresar, aún en su rostro, verá el cambio cuando usted le lleve esa palabra. Este es un mandato del Señor, el de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con la cual podemos dar enseñanza e instrucción. También nos lleva a redarguir a quien está o anda en pecado o en desobediencia, para reprender, para exhortar, pero aún nos pide que sea con toda paciencia y aún con doctrina. Todo que sea conforme nos manda acorde a las Escrituras el Señor, porque él mismo nos dice, y fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay momentos en los cuales Dios nos lleva con una palabra a reprender a una persona con la palabra. No es con golpes, no es con palabras vulgares, no es con palabras sueces, es con la palabra. Que usted lleve una palabra y con esa sola palabra lo exhorte, y el Espíritu Santo lo hará entrar en razón a esa persona, pero que sea una palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios. Dice redarguye, entonces esa persona redarguye esa palabra y como que se siente incómoda cuando se lee esa palabra, pero es el Espíritu de Dios orando atrás de esa persona. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia. Entonces que muchas veces no nos desesperemos porque es que le damos una palabra a una persona y como que no entiende. No, ore y pídale al Señor que esa palabra sea el Espíritu Santo llevándola para que esa persona tenga un cambio. Con doctrina, la palabra. La palabra, esa es la doctrina. La mejor doctrina que usted y yo podemos encontrar es la palabra, las Escrituras, la Biblia. Que sea una palabra de la Biblia y una palabra mejor inspirada por el Espíritu Santo, y Él lo llevará a llevarle esa palabra que el Señor le ha hablado o le quiere decir a esa persona. Dentro de este texto bíblico encontramos cómo lo define Pablo el ministerio a su discípulo Timoteo, el cual él manda para centrar la palabra del Evangelio de Dios. Como en este texto encontramos quién es una persona apta para predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Pero es una persona dispuesta. Primeramente, que esté dispuesta. Segundo, que se deje usar por el Espíritu Santo. Tercero, que esté una persona con conocimiento, entendimiento y revelación de la palabra de Dios para poder llevar palabra a otra persona que lo necesite. Primero vamos a mirar en 1 Timoteo 3:2 y ya volvemos a esta cita bíblica. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Quién es la persona apta para llevar la palabra? ¿Quién es la persona apta para predicar una palabra? Debe cumplir con estos requisitos que aquí nos habla el Señor. Debe ser una persona
que sea un obispo que sea irreprensible. Yo miraba y buscaba que era irreprensible. Irreprensible es una persona sin tacha, sin mancha, sin argumentos, no que se lo pasa peleando con su esposa, o que se lo pasa peleando con su esposo, que pelea con su jefe, que pelea con sus hijos, o que es grosero, o que es mal hablado, que es malintencionado. No es una persona irreprensible, porque una persona irreprensible es que sea transparente delante del Señor. Como el mejor ejemplo que podemos encontrar es Jesús. Jesús fue una persona irreprensible. En él no encontraron tacha ni mancha, porque era una persona íntegra, donde quiera que él estaba, donde quiera que él iba. Y aquí el Señor nos habla que seamos usted y yo personas irreprensibles. Dice, marido de una sola mujer, no que se ha casado 3 veces, que se ha casado 4 veces, que tiene, como dicen por ahí, la sucursal. No. Que sea de solo una mujer. ¿Por qué? Porque una persona que predique la palabra de Dios y ande con una u otra persona, vendrá el enemigo y en algún momento lo hará sentir mal o lo hará quedar en descrédito. Entonces, por eso es tan importante que cumplamos lo que nos dice la palabra como esos obispos irreprensibles delante del Señor. Que seamos primeramente intachables delante del Señor, irreprensibles delante del Señor. Con eso el enemigo no tendrá ningún argumento para venir a desacreditarnos a usted ni a mí, porque estamos intachables e irreprensibles delante del Señor. Dice, debe ser una persona sobria, una persona prudente, cuidado con la manera de hablar, con la manera de expresarse y aun con quien comulga, aun con quien se junta, aun con quien anda. Ser una persona prudente, ser una persona decorosa, hospedador, una persona apta para enseñar. Que usted y yo seamos esas personas en las cuales podamos dirigir, orientar y guiar, y enseñar a otras personas conforme a lo que nos habla la Escritura, conforme a lo que nos habla la palabra, pero siempre lo que el Señor nos pide a nosotros es que lo que usted y yo hagamos, lo hagamos en amor, primero en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dé amor por la palabra y que nos dé amor por ir y hablarle a otra persona y predicarle la palabra, porque Jesús siempre hablaba con amor a todas las multitudes que lo seguían y aún a sus discípulos les hablaba la palabra en amor. Y también lo podemos encontrar como lo expresa el apóstol Pablo y cómo guía a su discípulo amado, a Timoteo, cómo lo guía y lo insta a predicar la palabra en ese amor que él le enseñó. Y que usted y yo podamos enseñar la palabra con esa seguridad, esa firmeza, esa convicción, esa templanza en el poder del Espíritu de Dios y poderla llevar a otras personas, siempre esperando que sea el Espíritu Santo quien nos oriente y nos direccione y que Él mismo nos dé esa seguridad, firmeza en lo que usted y yo hablamos en cuanto a la palabra. No esperemos que otros nos aplaudan, que otros nos digan que es el mejor, no podemos esperar que los demás nos aplaudan. No, primeramente el Señor, que primeramente le agrademos al Señor, y si le agradamos al Señor, le agradaremos a los demás, a los que le vayamos a llevar una palabra o predicar de la palabra de Dios. Entonces, para predicar la palabra de Dios con denuedo, con firmeza, con convicción, pero también que vaya con el poder del Espíritu Santo, es que debemos ser personas irreprensibles, personas sin ningún argumento, personas que el enemigo no tenga nada con que señalarnos ni juzgarnos en ningún momento, porque seremos personas aptas, como lo habla aquí la palabra, irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si cumplimos esos requisitos que nos pide aquí el Señor, le aseguro que el mismo Espíritu Santo nos llevará en victoria. El mismo se glorificará a través de nuestras vidas en todo momento. Entonces, apto para enseñar. Esto es para quienes. Esta palabra es para quienes, para los que deseen enseñar, pero también son para los pastores, los supervisores, los líderes y los ancianos. Porque ahí nos lo dice en el libro que estábamos leyendo anteriormente, y debemos nosotros ser como esas personas óptimas delante del Señor, en el cual a usted y a mí nos busquen para una orientación, una dirección, un consejo, pero todo basado en las Escrituras, no basado en su vida personal. Es importante que usted primeramente se base en la palabra y que pueda de pronto añadirle algo, de pronto un testimonio, algo en su vida personal, sí, pero primero tiene que estar basado en la palabra para que automáticamente el Espíritu Santo entra y forma y cambie esa persona desde lo profundo del corazón. Todos deben estar y ser aptos para enseñar, y fuera de eso para predicar. Es importante que para predicar la palabra usted le permita al Espíritu Santo entrar y gobernar su vida. Si el Espíritu Santo no está en su vida, será palabra que prácticamente la persona empezará a juzgarlo y a criticarlo a usted. Pero cuando usted le permite al Espíritu Santo que lo guíe, lo oriente y lo direccione para una palabra, esa palabra el Señor cumplirá
el propósito por el cual es enviada esa palabra. Primero, ¿qué debemos tener en cuenta? Que haya hecho un cambio profundo en su vida a través del estudio y la meditación de la palabra. Que ese cambio usted lo entienda con esos tiempos que usted entra a estudiar la palabra, en esos tiempos que usted entra en oración y le pide al Espíritu Santo que la palabra que usted estudia primeramente se cumpla en su vida. ¿Qué quiere decir? Que usted la comprenda, la entienda, la discierne, la interprete, la aplique en usted, en su vida, y la pueda transmitir a otros. Segundo, que ya lo haya ministrado y lo haya transformado en cada una de las áreas de su vida, y que usted entienda que ya empezó a obrar en su vida. Yo entiendo que esta palabra, Dios me habló esto y Dios me ministró esta área en mi vida. Y cuando usted le habla a una persona, le aseguro que esta palabra que obró en su vida en determinada área, ya sea en su área emocional, en su área sexual, en su área familiar, en su área ministerial, cuando le haya ministrado esa palabra que usted estudió, usted, cuando el Señor le coloque a una persona en una situación similar, el Espíritu Santo le dará la victoria en ese momento para hablar con esa persona, y esa persona sentirá el cambio porque primero obró la palabra en su vida. Tercero, estar dispuesto a ser usado por el Espíritu Santo en el poder del conocimiento y la revelación de la palabra de Dios. Siempre nosotros debemos estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos use, a que el Espíritu Santo nos ministre, a que el Espíritu Santo nos hable, a que el Espíritu Santo nos cambie, a que el Espíritu Santo nos transforme para poder llevar esa palabra a otra persona. Que le demos esa prioridad al Espíritu Santo y a la palabra, y que la palabra, el Espíritu Santo entre y nos enseñe a través de lo que nos quiere dar a entender. Volvamos nuevamente al libro de 2 de Timoteo capítulo 4, 2. 2 Timoteo 4, 2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Similar a lo que estábamos leyendo en el capítulo 1, en el 1 de Timoteo. Entonces aquí el tiempo y fuera de tiempo, no hay un tiempo concreto, no hay un tiempo real para predicar, porque puede que usted tenga un grupo de oración, y en ese grupo de oración usted dice en su escuadrón, usted dice voy a dar la palabra en el escuadrón en ese momento, pero resulta que alguien viene y le dice a usted: necesito que por favor me dé una palabra, está pasando esto en mi vida, ¿qué palabra usted tiene para mí? En mi matrimonio están sucediendo cosas difíciles, con mi esposa no me entiendo, con mi esposo no me entiendo, tengo un problema con mi hijo, ¿cómo hago? Mi hijo tiene un problema en su área sentimental con una persona, mi hijo de pronto está en las drogas. Debemos tener la palabra para ese momento. Entonces por eso dice a tiempo, día 10 tiempo. En un momento determinado una persona necesita una orientación, una dirección suya a través del Espíritu Santo. Dele esa palabra, pero es la palabra que el Señor lo guíe, lo oriente, y el Señor lo mostrará y le guiará a su vida qué es lo que debe hablar con esa persona. Pero vuelvo y le digo, el Señor le enviará personas que usted ya haya sido ministrado en esa área a través del Espíritu Santo con la palabra. Y el Señor le enviará a esa persona, y usted, el Señor, tendrá, a través del Espíritu Santo, tendrá esa sabiduría, cómo orientarlo y guiarlo a través de ese inconveniente, esa circunstancia que esté viviendo. Entonces, predicar a tiempo y a destiempo. O sea, usted y yo debemos estar preparados para predicarla y darla en un momento determinado, ya sea a un grupo de personas, ya sea a una sola persona, dependiendo el momento o el lugar o la persona o la situación que se esté presentando. O sea, mientras que usted y yo estemos meditando y estudiando la palabra diario, en oración, cualquier situación que se nos presente, que el Espíritu Santo nos coloque al frente, el Señor mismo nos dará la victoria y nos dará la palabra concreta y precisa para esa persona y para la situación que esté viviendo. Por eso todos los días debemos estar preparados. Todos los días, ¿cómo vamos a estar preparados? Con la oración, entrando en esos tiempos de intimidad con Dios, entrando a estudiar la palabra y pidiéndole la dirección al Espíritu Santo, pero también tiempos de ayuno que necesitamos para que el Espíritu Santo se vivifique a través de nuestro espíritu. Y cuando el Señor coloque a esa persona, le aseguro que el Señor no nos dejará vergüenza para darle una palabra o una orientación a esa persona o un consejo. Aquí nos habla de las diferentes fases o acordes a la situación, y aquí nos habla de lo negativo, porque aquí por ejemplo dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña en el 2 de Timoteo capítulo 4, dice lo negativo. ¿Qué es lo negativo? Dice que censura y reprende para un cambio profundo y radical. O sea,
en el error y en el pecado. Cuando nosotros entramos a hablar con una persona y a reprender a esa persona a través de la palabra, a exhortarla, es para que la persona deje de andar en el pecado o la inmoralidad o la mentira o la manipulación. Lo positivo es tomar la verdad de Dios y exhortar al pueblo, a la congregación o a la persona con mucha paciencia e instrucción del Espíritu Santo. Vuelvo y le repito, es importante que usted y yo tengamos este fruto del Espíritu Santo, la paciencia. La paciencia para cuando le demos una palabra, una orientación, una dirección a una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que vienen a pedir un consejo, una orientación, pero no están esperando que uno le diga una palabra, que uno lo exhorte con una palabra. Porque casi por lo general sucede que la persona viene y le cuenta a usted el problema, la situación que está viviendo, y está esperando que usted le halle la razón a lo que está pasando y lo que está viviendo, y como que se le acomode a lo que está viviendo y le lleve la idea. No es la idea, que usted vaya con la orientación y la dirección del Espíritu Santo y que usted le hable lo que el Señor le habla a través de la palabra con la dirección del Espíritu Santo, para que esa persona pueda entrar en razón y pueda salir de esa situación en que está, o si no seguirá igual o peor. Es tomar la verdad de Dios, enseñar la sana doctrina a una vida y llevarlo a la persona a una vida piadosa, o sea, a exhortar a cada persona a ser obediente a la palabra y a sujetarse a la palabra de Dios y obedecerla. Porque yo no sé si usted de pronto conoce personas que conocen de la palabra, le hablan de la palabra, pero no se ve que la cumpla. Como que habla de la palabra y personas que conocen son letradas de la palabra, son inclusive personas que han estudiado la palabra, pero usted ve que esa palabra no se cumple en esa persona. Y como el dicho, predica pero no aplica, como que no ve un cambio. Que nosotros seamos ese espejo de la palabra. Y ese espejo es lo que usted predica, se cumple en su vida. Y que usted lo aplica primeramente a su vida, y es para llevar a muchas personas a sujetarse a la palabra, pero obedecerla, no solamente escuchar, ser oidores, porque también la palabra nos habla que muchos son oidores, pero no hacedores. Debemos ser oidores de la palabra, pero también hacedores de la palabra, cumplirla primeramente nosotros, para poder que los demás la cumplan. Toda la palabra de Dios es verdad, es pura y es santa. Y para esto es la palabra la que alimenta al espíritu del hombre. Y es porque debemos proclamarla en todo momento y a quienes la esperan y llevar a quienes lo necesitan. Cuán importante es que usted y yo conozcamos las Escrituras. Pero es importante que también le tomemos amor a las Escrituras, al meditarla y estudiarla. Es como esa persona que quiere ser médico y se entra a la universidad a estudiar la carrera de medicina y estudia esos textos de día y de noche y saca las mejores notas, es el mejor estudiante, ama su carrera, ama su profesión, y aún personas que usted las ve ejerciendo su profesión y lo hacen con excelencia, el cargo, la profesión que tenga, y usted ve y muchas personas dicen: me gusta ir donde este médico, me gusta ir donde este doctor, porque es que yo veo que tiene la razón, lo que él dice es porque conoce lo que hace, porque sabe lo que estudió y lo aplica, lo aplica a su vida y lo aplica en las cosas que él hace a diario. Que nosotros seamos así a través de la palabra, porque vemos una persona que conocía la palabra pero no la aplicaba, el apóstol Pablo, que prácticamente él hablaba palabra, pero no se le aplicaba porque no había tenido revelación a través de la palabra. Pero cuando viene y conoce a nuestro Señor Jesucristo, tiene revelación de la palabra y empieza a hablar y a predicar de la palabra, que muchos se irritaban al escucharlo a él, porque hablaba con un denuedo, con una firmeza, con una seguridad de la palabra de Dios, que todos quedaban admirados. Inclusive cuando hablaban con Jesús, todos los que el Señor Jesús les hablaba, y muchos decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José y María? ¿De dónde salió esta doctrina? ¿De dónde aprendió? Y muchos no les gustaba como él les hablaba, porque les hablaba era palabra, y era palabra de vida, pero también les hablaba palabra de exhortación, también les hablaba palabra de transformación, también les hablaba palabra de compromiso. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos en la palabra. Miremos lo que nos dice en Mateo 4:4. Y dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es que nos daba a entender el Señor Jesús con esta palabra? Que muchas veces nos encargamos de alimentar el cuerpo y alimentarlo, y muchas veces le damos 5 comidas al día,
desayuno, 11, almuerzo, medianueve, comida y fuera otras 11. Entonces alimentamos el cuerpo muchas veces 5 veces al día y no alimentamos el espíritu. Por eso el Señor decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la palabra la que viene y nos alimenta, nos conforta, nos renueva, nos restaura. Porque aún el Señor nos dice que Él nos rejuvenecerá como las águilas, nos dará las fuerzas del búfalo, que dice el Señor que reverdecerá nuestros huesos. Pero ¿cómo lo dice? Con la palabra. Y es cuando usted proclama y declara la palabra, pero la aplica primeramente a su vida. Señor, tú me diste una palabra que tú me rejuvenecerías como las águilas. Yo declaro que esa palabra se cumple en mi vida. Yo declaro, Señor, que tú reverdeces en mis huesos porque tú lo dices en tu palabra. Señor, tu palabra dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Yo declaro que por la llaga de Cristo yo ya he sido curado. Entonces la palabra es la que cumple su función. Por eso lo que nos dice aquí el Señor Jesús dice, respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es porque usted y yo debemos vivir la palabra, aplicar la palabra, predicar la palabra, confesar la palabra en todo momento. Y la palabra se cumple. ¿Y se cumple por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, que la palabra se cumpliría en los que creen en Él. Y si creemos en Jesús, la palabra se cumplirá donde sea enviada. En Jesús encontramos un mandato muy sencillo para el cual debemos cumplir, ya que a través de la palabra de Dios encontramos vida y encontramos vida abundante. Para muchos se preocupan más por el alimento del cuerpo y se olvidan del alimento para el espíritu. Jesús nos llama a predicar su palabra a todo tiempo, ya que es su verdad, ya que es la verdad que Él nos dejó, su palabra. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, la verdad es Jesús. Él murió por la verdad. Pero ¿cuántos les cuesta andar en la verdad? ¿Cuántos andan más como conforme a las cosas del mundo que no conforme a la verdad que es en Cristo Jesús? ¿Cuántos andan conforme a lo que le venden los medios de comunicación, a lo que los rodea, las redes sociales, más a lo que nos llama el Señor, a la palabra? Miremos lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 10. Miremos el capítulo 10 de Romanos, versos 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las nuevas de paz. Como el Señor aquí nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay muchas personas que no conocen de Jesús. Hay personas que de pronto han oído hablar de Jesús, pero no lo conocen. Es muy diferente que usted oiga hablar de una persona, pero que usted no la conozca. Hay personas, yo hablaba con una persona precisamente que me decía, yo le oro a Dios, yo le pido a Dios, yo todos los días hablo con Dios. Yo le decía, ¿cuál Dios? Me decía, no, pues el Dios que a mí me enseñaron mis papás, yo le hablo a Él. ¿Cuál Dios le habla a usted? Porque cuando uno lee la palabra, hay muchos dioses, pero Dios verdadero solamente hay uno, y es Jesucristo. Entonces yo le explicaba a él, yo le decía, ¿cuándo ha leído la Biblia? Nunca. Entonces, ¿a cuál Dios le habla a usted? No, es que yo voy al Dios del 20 de julio, que yo voy al Dios de las almas del purgatorio, que yo voy al Dios. Esos son miles de dioses de los que dice la palabra, pero Dios solo hay uno. Entonces yo le explicaba a esta persona que es importante que vaya a la Escritura. Yo le decía, cuando usted está estudiando, me decía esta persona que estaba estudiando veterinaria. Yo le decía, cuando usted está estudiando veterinaria, usted se guía por lo que dicen sus compañeros, sus amigos, un vecino, un amigo, o de pronto el veterinario vecino de su casa. O sea, no. Le digo, ¿todo usted qué hace? Me dijo, no, porque nos dan unos textos y tengo que estudiarlos. Le dije, ¿para qué? Me dijo, para que yo sea veterinario y que cuando yo me presente en examen, yo sepa acorde a las enfermedades o a las situaciones, dependiendo de los animales que yo tenga que tratar. Le dije, entonces, ¿qué está haciendo? Se está instruyendo con los textos que le enseñan allá donde está estudiando, ¿sí o no? Me dijo, sí. Le dije, entonces, ¿por qué no va a la fuente, que es la Biblia, para poder usted conocer y entender quién es Dios? Para poderlo entender.
ahí es donde usted tiene que cumplir un papel muy importante, para que usted conozca quién es Dios y ya no escuche hablar de Dios, que es que Dios hace, que Dios hizo, que Dios habló, que Dios dijo, qué es lo que el Señor está enseñando. Entonces, cuando usted entra a estudiar la palabra y a meditarla, usted entenderá que el Señor tiene un propósito y un llamado para su vida, porque el Señor le habla también personalmente a su vida cuando usted lee la palabra. Entonces ya no usted estará expuesto o no estará atento de pronto que alguien dijo de Dios, que alguien dijo que Dios iba a hacer esto, que Dios iba a hacer esto. Bueno, ¿y Dios qué le dijo a usted? Específicamente, ¿qué le habló el Señor a usted? En la palabra lo podemos encontrar. Hay muchas personas que no conocen a Jesús y algunos han oído hablar de Él, otros anhelan conocerle, y en usted y en mí está la decisión de ir y predicarles y darles a conocer al autor de la vida, al Redentor, al libertador personal, a Jesucristo, al que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, al que murió en un madero crucificado de la peor manera, para hacernos libres de la maldición y para redimirnos a través del poder de la sangre de Cristo. Hay muchas personas con muchos vacíos en su interior. Muchos necesitan una sanidad interior, y son esos vacíos que solo Jesús puede llenar, y llevando la palabra y dándola a conocer a cada una de estas personas, estas entrarán en un camino de transformación, y toda herida y todo vacío será restaurado. Y son vacíos que muchas veces quedaron de la niñez, porque no estuvo el papá o no estuvo la mamá, o personas que fueron violadas, o personas que fueron maltratadas, que personas que fueron ultrajadas, personas que fueron abandonadas. Y son personas que crecen con vacíos y crecen con bases que el mundo les ha vendido. ¿Cuáles bases? El orgullo, la altivez, la mentira, el robo, el pecado. Eso es lo que les ha vendido el mundo, y se han formado prácticamente contra toda adversidad, se han venido formando. Pero cuando vienen y conocen al Señor Jesús, les hablamos del Señor Jesús, les explicamos la palabra, y entra el Señor Jesús y llena todo vacío que hay en esa persona. Vacíos, como le decía, que dejaron sus padres, su papá o su mamá, o de pronto algún hecho que vivió como un niño en su infancia, y el Señor viene y restaura y se le da una sanidad interior. Hoy vemos a muchos jóvenes con falta de identidad. ¿Y por qué falta de identidad? Por esos vacíos precisamente desde su infancia, su niñez. Jóvenes en los cuales buscan una identidad. ¿Y cuál es la identidad que buscan muchos jóvenes? Tatuarse, hacerse piercing, hacerse expansiones en sus oídos, en sus orejas, ¿cierto? Buscan una identidad, y es que yo me siento bien así, y es que a mí me gusta estar así porque es que yo veo que me identifico así. Pero muchas veces esos son vacíos que hay en su área interior, y esos vacíos buscan llenarlos con otras cosas. Otras personas buscan llenarlos con la droga, otras personas buscan llenarlos con la prostitución, otros con el alcohol. Entonces buscan cómo llenar esos vacíos y creen, pero yo me siento bien tomándome unos tragos, pero yo me siento bien haciéndome un tatuaje, pero yo me siento bien haciéndome un piercing, pero yo me siento bien. Pero ¿por qué hacen esas situaciones cuando vemos que el Levítico nos enseña, en el libro de Levíticos, que los animales son los que se tatúan, que los animales son los que les hacían un piercing, o aún las narinjeras, que hoy vemos a muchos jóvenes con eso? Pero como no conocen la palabra, no conocen lo que el Señor nos habla a través de la palabra, y creen que eso es algo nuevo porque es algo que está de moda, pero les pasa la moda y les quedó esa marca en el cuerpo. Pero es muchas veces esos vacíos que están en el espíritu, en el alma y en el corazón. Y es el Señor que quiere entrar y sanar esos vacíos, esas heridas en cada una de esas personas, para que se sientan plenos y perfectos. Y la mejor identidad que les falta es Jesús. Y Jesús llenará todos esos vacíos y le dará firmeza, convicción, seguridad y a un propósito en sus vidas en Cristo Jesús. Entonces debemos tener en cuenta que el predicar la palabra es un mandato que viene directamente de Dios, y es para traer a estas almas hambrientas, esas almas con hambre y sed de Dios, y traerlas al conocimiento de Dios. Una predicación con el poder del Espíritu Santo puede convertir a muchos. Algo que yo leía y lo encontraba en el libro de Hechos, capítulo 2. Era cuando el Señor les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya porque recibiréis el Espíritu Santo. Lo habla en el primer capítulo de Hechos. Pero en el segundo capítulo de Hechos encontramos que los apóstoles estaban en el aposento alto orando, y habían 120 personas orando. Duraron 10 días orando.
¿cierto? Y que al 10º día llegó el Espíritu Santo como un estruendo recio sobre ese lugar, ese aposento alto, y vino el Espíritu Santo y los tomó a todos y empezaron a hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas, que algunos quedaron aterrados viendo que algunos hablaban el mismo idioma que ellos, pero estos ¿quiénes son? Porque hablan el mismo lenguaje que yo, porque hablan mi idioma, porque hablan mi lenguaje, y era el Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Pero como encontramos ahí en el libro de Hechos, quiero que miremos un momento el libro de Hechos capítulo 2, y vamos a mirar en el libro de Hechos capítulo 14 cómo el Señor usa sobrenaturalmente a Pedro. Que después de que todos, como con esa confusión, que porque todos hablando diferentes idiomas en un lugar, 120 personas que habían de diferentes nacionalidades, pero como todos resultaron hablando, que uno, el que no hablaba alemán, resultó hablando alemán, el que no hablaba francés, resultó hablando francés, entonces resultó hablando el idioma de otra persona. Pero eso fue a través del poder del Espíritu Santo. Pero se pone en pie Pedro y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Como él aún los lleva al libro de Joel y les explica que derramaría el Espíritu Santo en ese tiempo y que muchos hablarían en otras lenguas, ¿cierto? Pero eso fue a raíz de ¿qué? De ese fuego que existía en el apóstol Pedro, y se levantó y predicó. Dice que se convirtieron 5,000 a Jesús. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Llevar la palabra. ¿Cuántas personas están viviendo con hambre y sed? ¿Cuántas personas viven con tanta necesidad? Hoy vemos lo que está pasando a nivel mundial, el COVID-19. Muchas personas han quedado en la pobreza, muchas personas han quedado en la ruina, muchos han quedado huérfanos. Muchos, esta enfermedad se ha llevado a familiares muy cercanos, aún a sus padres, sus abuelos, se los ha llevado, y muchos han quedado desprotegidos. Otros prácticamente han quedado abandonados con este COVID, y muchos quedaron en la ruina. Pero hoy el Señor tiene una palabra de esperanza, hoy el Señor tiene una palabra de cambio, hoy el Señor tiene una palabra de transformación, como lo dice en el libro de Isaías 43, 18 y 19. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y es porque el Señor quiere hacer algo nuevo en su vida, quiere hacer un cambio total en su mente, en su corazón, y ver lo nuevo que el Señor ya ha dispuesto para su vida y su corazón. Hoy lo quiero invitar, mi estimado amigo, que usted busque del Señor, que busque a través de la palabra, porque usted está escuchando esta palabra, es porque usted está esperando una palabra del Señor, y hoy el Señor tiene una palabra para usted, y esa palabra que el Señor tiene para usted es que usted se vuelva de todo corazón al Señor, porque el Señor tiene un propósito, un llamado para su vida. No es casualidad que usted me esté escuchando. Sí, usted como que titubea, como que duda, como que piensa, como que divaga, pero hoy el Señor le tiene esta palabra para usted, para un cambio, una transformación, y es porque el Señor quiere que usted se vuelva de todo corazón. Sí, porque usted lo conoció y se apartó, y usted se fue a conocer del mundo a través de otra persona que lo impulsó a devolverse al mundo. Pero el Señor lo está llamando a usted para que venga, para que usted reciba un cambio de transformación, porque el Señor lo quiere llevar a que usted predique la palabra a tiempo y a destiempo. Le hablo a usted, es un hombre de 25 años que el Señor me está diciendo que le diga a usted y que se vuelva de todo corazón al Señor, y una mujer de 40 años que también buscó del Señor, pero hubo cosas que no le gustaron en la iglesia y se apartó. El Señor no tiene la culpa de lo que haya pasado en su iglesia, en la iglesia donde usted estaba, pero por eso se apartó de Dios. No, vuelva nuevamente al Señor, porque Él tiene un cambio, una transformación de su vida, para que usted lleve la palabra aún a sus familiares, que muchos están perdidos, y el Señor quiere llevarla a usted también para que inicie la palabra a tiempo y a destiempo. Hoy le estoy hablando a esta mujer para que usted se vuelva a todo corazón al Señor y vuelva a los pies de Jesús en el nombre de Jesús. Personas que me están escuchando, hoy el Señor les está hablando con la palabra, y la palabra es para usted. Que la palabra hoy entre a su vida y a su corazón. Yo le pido al Espíritu Santo: entra, amado Espíritu Santo, a sus vidas, redargúyelos de toda situación que están viviendo, aún de la ansiedad, de la depresión, aún personas que han empezado a suicidarse. Hoy le hablo en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro que usted no morirá, sino que vivirá para contar las maravillas y los prodigios que el Señor hará a su vida a partir de ahora. Aún personas que le habían declarado muerte cerebral,
Declaro que ese cerebro revive a partir de ahora en el nombre de Jesús. Personas con cáncer, le hablo a ese cáncer, se muere de raíz en el nombre de Jesús y declaro sanidad, porque la palabra de Dios dice en Isaías 53:5: ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Desato la palabra sobre su vida y declaro que ese cáncer se muere de raíz ahora en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Cristo usted ha sido curado en el nombre de Jesús. Ha sido curado en el nombre de Jesús. Aún personas con COVID, aunque se están agonizando, le ordeno a ese COVID, se muere de raíz en el nombre de Jesús de Nazaret ahora, porque el Señor dijo en Isaías 33:6: le traeré sanidad y medicina, y la sanidad viene directamente de Dios, y el Señor envía su sanidad a sus cuerpos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Personas con parálisis en sus cuerpos, le ordeno a su cuerpo, vuelve a su estado natural a partir de ahora, porque el Señor Jesús dijo: di la palabra y mi siervo será sano. Y el Señor de Jesús dijo la palabra aún a esta persona y el siervo fue sanado. Hoy desato la palabra de sanidad sobre su cuerpo y le ordeno: esta parálisis se muere ahora, y desato vida y vida en abundancia. El Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, y el Señor trae sanidad, porque la palabra es vida y es vida en abundancia, porque el Señor vino a traernos palabra, y es palabra de cambio, palabra de transformación. Mi estimado amigo, vuélvase al Señor de todo corazón y el Señor cumplirá su propósito en su vida a partir de hoy. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por instarnos y llevarnos a que la palabra la prediquemos a tiempo, día a tiempo. Hoy oro, Señor, por todas cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Oro, Señor, para que tú traigas cambios a sus vidas, a sus corazones. Dales amor por la palabra, Padre. Que estudien y mediten tu palabra, Señor. Colócales el querer como el hacer, a que te busquen a ti en espíritu y en verdad, pero que también prediquen la palabra a tiempo, día a tiempo. Hoy oro, Señor, por sus necesidades, para que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Continuemos con un tiempo de alabanza, de oración. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres eterno, tú eres excelso, tú eres poderoso, tú eres glorioso, tú eres maravilloso. Continuemos con un tiempo de alabanza. Por favor, conéctese con las redes sociales. Escríbanos en las redes sociales, díganos qué le habló el Señor, qué mensaje le habló el Señor, y también para que nos manden una petición al número de teléfono que aparece ahí, para poder orar por sus necesidades y pedirle al Señor una palabra para su vida, para la situación que está viviendo o está pasando. Espérenos un momento para que continuemos con la alabanza, y ya viene la palabra para que usted, el Señor, le va a hablar una palabra profética para la ofrenda, una ofrenda, primeramente una ofrenda de corazón al Señor. Continuemos con un tiempo de alabanza, oración.